se ha cambiado con tanta frecuencia a sus ministros? Un año duró la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, en el cargo. Fue nombrada el 1 de mayo del año pasado, del 2023, y se anunció su retiro del gabinete el 2 de julio de este año. Y nos acompaña precisamente la ministra o la ex ministra Jennifer Mojica en la línea para hablar de ese cambio y también de los logros que hubo en agricultura, porque si bien es cierto el crecimiento económico de abril, que sorprendió a muchos, que estuvo en 5.5%, ¿no, Sebastián? El crecimiento económico de Colombia en abril fue del 5.5%, sí, y estuvo jalonado principalmente por el tema de agricultura. No solo eso, sino si usted coge, anualiza el PIB de todo lo que da el año, de enero hasta mayo, el sector lejos que más ha crecido ha sido el agro. Exministra Mojica, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, Camila. Qué bueno que me hayan invitado a este programa tan importante y tan interesante. Exministra, como lo estabamos mencionando, el crecimiento económico en el país se ha visto principalmente jalonado por el tema agrícola. Y eso lo hemos visto en los últimos meses y sobre todo en la sorpresa que hubo en abril de un crecimiento que nadie se esperaba. Quiero preguntarle las razones que le entregó a usted el gobierno nacional, entendiendo esas cifras de crecimiento del sector agrícola, pues para prescindir de sus servicios y agradecerle todo este año de trabajo en la cartera. Bueno, Camila, el Ministerio de Agricultura existe desde 1915 y la vida útil de un ministro de Agricultura en promedio, por todos los que han pasado, es de un año. Es que la vida de un ministro de Agricultura realmente es muy extenuante. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad que es 24 horas y sin parar, y esto lo que significa este cambio es una oportunidad de inyectarle más oxígeno, de inyectarle más dinamismo, de profundizar cada vez más esas apuestas políticas que tenemos para el agro colombiano y que han sido bien recompensadas con un sector que ha mostrado una mejora. El de abril, que es el ICE, el indicativo, lo que nos mostró fue un crecimiento del 10.25%. Veníamos en el primer trimestre de aumento del PIB del 5.3%, pero en cultivos, que es un desafío enorme porque lo que midió fue una época de fenómeno del Niño, de sequías, fue un crecimiento de 9 puntos. Eso es lo que muestra es que nuestro sector tiene una tendencia a la recuperación, lo que muestra es un compromiso muy fuerte de todos los agricultores, ganaderos de Colombia y una confianza que queremos seguir desarrollando. Entonces este cambio yo lo veo como una oportunidad. La ministra Carvajalino, que va a entrar, yo todavía estoy de ministra hasta que ella se posesione en su cargo y la seguiré acompañando. Es una persona muy capaz, que tiene una misión muy clara por el señor presidente de la República y es profundizar y acelerar el paso en la ejecución del programa bandera del gobierno, que es la reforma agraria, una reforma que busca comprar y repartir tierras, reactivar económicamente las mismas. Ya van más de 110.000 hectáreas de tierras compradas y entregadas que tienen que ser reactivadas económicamente y producidas en alimentos que además no solamente generen empleo y agreguen valor, y esa es la tarea de la ministra Carvajalino. Y precisamente quiero preguntarle, la entrada en el caso de su cartera de la ministra Carvajalino, ¿qué mensaje envía sobre lo que quiere el presidente Gustavo Petro en el caso de la cartera de Agricultura? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque desde que el mandatario anunció en una entrevista que hicimos aquí en Blue Radio, estando en Europa, que iba a haber un cambio de gabinete, que iba a haber pues una oxigenación debido a que ya se cumplían los 2 años, se ha especulado mucho sobre, bueno, los cambios que hará el presidente van a tener un significado sobre lo que quiere que sea su gobierno en los 2 años que le restan. Si quiere que sea plural, y invitar nuevamente a sectores de otros partidos para hacer un gobierno más de unidad nacional y de verdad de pacto nacional, o va a estar con su gente un poco más radicalizado en su postura y en los cambios que quiere hacer. En el caso de la ministra Carvajalino, quien la va a reemplazar a usted, ¿qué le dice al país del rumbo que quiere el presidente en los 2 años que le quedan de esa cartera? Bueno, yo creo que la ministra Carvajalino en su nombramiento lo que manda es un mensaje muy claro de la voluntad del gobierno nacional con materializar la reforma agraria. Esto es una tarea que no se hacía desde la década del 70, del siglo pasado. Es una tarea muy dura, es una tarea que necesita un ajuste institucional de la Agencia Nacional de Tierras, pero más que eso, necesita una conexión muy fuerte con las bases campesinas, las bases indígenas, las bases negras,
que son finalmente los destinatarios y los que tienen que abanderar esta reforma. La ministra Carvajalino tiene una historia de lucha y un reconocimiento de trabajo organizativo, una conexión muy fuerte con este movimiento campesino, y yo creo que ese es el mensaje que le da el presidente Petro a los campesinos y campesinas de Colombia. Acabamos de nombrar también nuevos viceministros. Yo había durado todo este año con viceministros encargados y logramos nombrar 2 viceministros que son un equipo de sueño, que lo que muestra es el cambio que queremos para el agro colombiano. Está la viceministra Heidi Ortega, una mujer campesina de Inzá, Cauca, que ha tenido una larga trayectoria en el proceso organizativo, desarrollo de las mujeres campesinas, que fue alcaldesa hasta el periodo pasado, y está el viceministro Polibio Rosales, que es también un líder carismático indígena de los pueblos Pastos y Quillacingas de Nariño, que además tiene un largo recorrido y trayectoria política y organizativa y administrativa, y junto con la ministra Marta, creo que son una triada que lo que manda es el mensaje de que este es un gobierno jugado por la reforma agraria, es un gobierno que está entendiendo y está mostrando con resultados todos los días que este país se transforma si el agro se transforma, si el campesino y el negro y el indígena se reivindica, que producir comida es el futuro de la economía de nuestro país, que esto crea paz, que crea condiciones de seguridad y de superación de la pobreza. Ministra Mujica, hablemos un poco más a fondo de la reforma agraria, de las compras de la reforma agraria, que se supone que la gran meta que tiene el gobierno van en el 6.7% y solo son viables para la compra 159.553 hectáreas. Ese rezago, es decir, todo el mundo quisiera que se avanzara mucho más rápido, pero ¿cuáles las razones, digamos, de ese estancamiento o de esa velocidad, y qué podría hacer la ministra la ministra Carvajalino, pues para mejorar en ese sentido, que se haga con un poco más de prontitud? Sí, ese es el desafío más grande. Miren, estamos ante la operación inmobiliaria más grande de la historia de nuestro continente. Hace mucho tiempo ningún país se arriesgaba a hacer una reforma agraria, porque en los países de primer mundo ya se había desarrollado en los siglos pasados. Aquí somos el último, el mundo nos admira. Estuve hace unos meses en Washington en una conferencia internacional del Banco Mundial y la gente tiene una gran expectativa de nuestra reforma agraria, porque siempre que se han hecho reformas agrarias ha generado crecimiento y desarrollo económico y social de los países. En nuestro caso, nuestra fórmula de reforma agraria es una fórmula de reforma agraria de paz, es el modelo surcoreano de compras voluntarias de tierra. Cada una de las 112.000 hectáreas que se han comprado han sido voluntarias. Nosotros hemos tenido experiencias exitosas de todo el sector privado que se ha venido sumando y cada vez son más. Ahora la recomendación y la fórmula del paso a seguir es que toca concentrarse en predios de grandes extensiones, en los predios ubicados en las zonas de reforma agraria, que es la costa Caribe, Magdalena Medio principalmente, pero también los territorios excluidos, las zonas de construcción de paz, que es donde está ubicada la gente que necesita tierra para poder rehacer su vida y tienen esta vocación agrícola y que necesitan es tierra e impulso y apoyo. También hay un plan de aceleración. La administración del director Felipe Harman, acabado de llegar también en la General de Tierras, ha mostrado unas mejoras y una eficiencia en sus procesos increíbles. En el último mes y medio ha logrado comprar la misma cantidad de tierra que se había logrado comprar en el año y medio anterior de gobierno. Hemos logrado estandarizar los procesos. Hay hoy un nivel también de controles y contracontroles para garantizar que cada vez esta operación sea lo más transparente y visible posible, que conecte con los comités de reforma agraria, que son más de 100 comités en los distintos municipios del país, que son la puerta de entrada donde todos los campesinos y campesinas y organizaciones participan para priorizar. Y tenemos una oferta de tierras. Hoy tenemos un plan 200 fincas que ha formulado la Agencia Nacional de Tierras, que es priorizar las fincas más grandes para acelerar allí las compras. También se ha acelerado las compras de los bienes extintos o en proceso de extinción de dominio que administra la Sociedad de Activos Especiales SAE y que tiene vocación agrícola, y también hemos acelerado las compras de las tierras que fueron devueltas por exparamilitares en los procesos de justicia y paz y que son administradas por la Unidad de Reparación a Víctimas, para que con esta monetización y compra que se hace, además con estos recursos se pueda seguir reparando a las víctimas de Colombia. Yo creo que la puerta está abierta. Mañana va a ser uno de mis últimos días
días de eventos públicos como ministra vamos a ir a Córdoba con la Agencia de Tierras, con el director Harman, con las unidades de restitución, porque hay una voluntad importante del sector privado, especialmente de URRA, de poder entregar tierras y colaborar también con esta reforma agraria. Claro, y precisamente sobre eso quiero preguntarle, ya que usted se va para Córdoba, hubo mucha expectativa sobre el acuerdo con Fedegan, precisamente para lograr esa reforma agraria, la compra de las tierras de predios privados para dárselos a campesinos y a firmantes del acuerdo de paz. ¿En qué quedó y cómo va ese acuerdo con Fedegan? Ya que usted se va para Córdoba precisamente. El acuerdo sigue con Fedegan porque sin duda la reforma se tiene que concentrar en habilitar tierras con vocación productiva para el desarrollo de la agricultura, que es lo que más genera valor, empleo, inversión, seguridad alimentaria y lo que está mostrando tanto éxito en nuestro sector agrícola y que tiene que seguir mostrando éxito. Con Fedegan sigue el acuerdo, allí había también un estancamiento, de pronto unas demoras en los procesos mientras se lograron estandarizar, pero hoy las relaciones están restablecidas con el ánimo también de facilitar este canal en el marco de un acuerdo también nacional en torno a cómo queremos desarrollar el agro colombiano. Creo que ahí hay un consenso importante y es que podemos estar de acuerdo en toda nuestra apuesta y es que el campo se posicione, el campo, los agricultores, los ganaderos, los pequeños y medianos que son la gran mayoría de las familias y de los productores campesinos colombianos, pero también los grandes en un sistema de alianzas porque creemos conjuntamente que el agro sí puede sacar de la pobreza nuestros territorios, nuestra sociedad y nuestro país. Con Fedegan seguimos, todos los días hay procesos de mejora en la Agencia Nacional de Tierras, como te decía hoy, tenemos una operación inmobiliaria que no se hacía hace mucho tiempo, una operación que además es diferente, por ejemplo, a las compras de tierras que se hacen para infraestructura, que se hace para vías o para vivienda, porque esto es una operación inmobiliaria de un nivel de diligencia extrema y de cuidado, que es la garantía que estamos cada vez buscando reforzar. Ministra, recientemente su sucesora, la nueva ministra Carvajalino, dijo que en el país, en Colombia, hay normas que posibilitan la expropiación, sino que simplemente están ahí empolvadas, y citó una de ellas, que es la ley de 1926, y dijo, lo que pasa es que ahí no las estamos mirando, pero esas leyes las existen en nuestra normatividad. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, la ministra Carvajalino, la nueva ministra Carvajalino es una persona de las más estudiosas sobre la legislación agraria en Colombia. Ella es una procuradora de carrera, se ha ganado su concurso de méritos. Estuvimos compartiendo también nuestra experiencia en el INCODER cuando yo estuve a cargo del tema de tierras y sin duda tiene toda la voz y la autoridad para recordar esta historia. En Colombia la expropiación de tierras existe desde el siglo pasado, solamente que no se ha usado y no es nuestra apuesta de política de gobierno de reforma agraria principal. Como lo he dicho, es la apuesta del modelo surcoreano de compras voluntarias de tierras y la agencia tiene una tarea enorme de seguir comprando tierras por estos caminos. Lo que ella quería recordar es que la expropiación existe y se da a propósito de la discusión y del encuentro que se da entre el presidente Petro y algunos sectores que están tratando de seguir vendiendo cortinas de humo y miedo y zozobra. Se hizo toda una campaña de desprestigio y presión fuerte sobre la expropiación y lo que la ministra Carvajalino quiere contar y que es una realidad es que en la legislación agraria colombiana existe. De hecho, la misma ley 160 de 1994, que es la legislación vigente de reforma agraria, que además fue una ley aprobada en su momento por los gobiernos donde participaron los ministros Ocampo y Cecilia López, que ahora hablan de la expropiación, pues es una ley que la crea porque obviamente es un mecanismo de reforma. La diferencia de la expropiación que se da para las vías, para las 4Gs, que de hecho estoy ahorita recopilando y prontamente voy a lanzar los datos de cuántas tierras expropiaron los gobiernos de Duque, de Santos, de Uribe, para hacer las 5G, las 4Gs, como el exministro Vargas Lleras, que también quiere tender ahora la zozobra y el temor sobre las políticas de nuestro gobierno, dicen que somos expropiadores cuando él fue el más expropiador, cuando él fue el que hizo una ley incluso para hacer express, él sí hizo la ley de expropiación express para los programas de vivienda y que existe y en ese momento no pasó nada. Hoy es un momento de cambio donde los bienes estratégicos cambian y hoy es un bien estratégico contar con alimentación.
Entonces, Ministra, ¿por qué no abrir la discusión también y pensar que estos mecanismos que son legítimos, que están dentro de las capacidades institucionales y constitucionales del Estado, también puedan servir para darle seguridad jurídica, trabajo, desarrollo y paz a nuestro país? Sí, ministra, en el Cauca y en el suroccidente del país continúa un conflicto por la propiedad de la tierra, usted lo sabe bien. Siguen las invasiones de comunidades a predios de ingenios azucareros y otras empresas. ¿Cómo se puede resolver ese asunto que es un tema pendiente del gobierno? Miren, en el norte del Cauca pasa una situación que justamente habla de la necesidad de hacer la reforma agraria, y por eso cada vez se suman más voluntades de los sectores privados, incluso a pesar de nuestras diferencias de posturas y pensamientos políticos ante la vida y ante el proyecto de país. Pero la realidad es que la reforma agraria es imparable porque se necesita para la paz en Colombia. En el norte del Cauca, las situaciones de conflictos civiles, de conflictos sociales sobre la tierra, son situaciones que llevan décadas. Cualquier persona en el Cauca, independientemente de su rol, de a qué pertenezca, sea industrial, sea un ingenio, sea una empresa privada, negro o indígena, ha vivido lo que es la zozobra y las presiones sobre la necesidad de acceso a tierras planas y buenas y prósperas para todas y para todos los fines y enfoques y poblaciones, más siendo el Cauca un departamento tan diverso culturalmente y étnicamente hablando. Ministra, con el gremio azucarero hicimos un acuerdo reciente en donde se está ejecutando ya para el desarrollo y la reactivación económica, en donde también participan todas estas otras fuerzas vitales, y lo que nos ratifica la necesidad de seguir avanzando en esa misión de hacer que el Cauca sea una tierra de trabajo y de paz y de convivencia y solidaridad. Entonces, la manera, y todos estamos de acuerdo en eso, de poder parar este nivel de zozobra y de conflictividad es garantizando compras de tierras. Ya se han venido generando acercamientos, se han venido dando avances por parte de la Agencia Nacional de Tierras, y esa es la vía que hay que profundizar para lograr que el Cauca construya paz como todos queremos. Para volver a los buenos números del crecimiento, en esa búsqueda pues de ustedes de que el agro exporte más, de que sea insumo para productos terminados locales, ¿cuál le parece a usted que son los mayores cuellos de botella hoy para aumentar la productividad? ¿Dónde deberían los futuros ministros de Agricultura invertir más, los sitios claves para que el agro siga creciendo como lo ha hecho en los últimos meses? Mira, lo que está mostrando crecimiento sin duda es la agricultura, la siembra. Todo lo que son nuestros cultivos por excelencia, sigue siendo el café, nuestra razón de orgullo y de esperanza de crecimiento, sigue siendo el cacao, que ahora cada vez gana más espacio, y deberíamos al menos duplicar o triplicar áreas de siembra. En café deberíamos hacer renovaciones, agroindustrialización, apoyo al cooperativismo, a la transformación, volvernos cada vez un país más de cafés especiales y varietales que son extraordinariamente ponderados en el mundo, cafés hechos adecuadamente, sosteniblemente, respetuosamente con nuestros ecosistemas. Está también ganando mucho espacio todos los temas de frutas, esa enorme diversidad y exquisitez que nos da ser un país agrobiodiverso, y que además puede hacerse rápidamente con prácticas que saben hacer los agricultores colombianos, y es con respeto a los ecosistemas, el agua y el ambiente, pero también tiene de crecimiento y una perspectiva enorme de crecimiento y desarrollo todas las cadenas pecuarias, especialmente esas nuevas cadenas que tienen que ver con el pollo, los huevos, el cerdo, la pesca y la acuicultura. Estas son nuestras mini economías chinas, su nivel de crecimiento y rendimiento son extraordinarios. Ministra. Por supuesto que tenemos que ampliar nuestra capacidad de transformación, no solamente de producir con materias primas como despensa agrícola, sino de poder transformarlo, porque eso es lo que agrega valor, y poder generar esa conexión que es nuestra apuesta de política agropecuaria fundamental, una conexión cada vez más cercana entre el campo y la mesa. Hemos venido construyendo esto en un consenso muy amplio y hemos venido abriéndole cada vez más puertas al mercado internacional a los productos colombianos. Hablando de consensos y ya pues agradeciéndole su tiempo, es que, mire, los movimientos campesinos habían anunciado que iban a hacer movilizaciones en los próximos días, y que las razones por las cuales iban a hacer esas movilizaciones era porque no se había materializado esa reforma agraria que les habían prometido desde
desde el gobierno nacional. ¿Usted cree que esos movimientos, y se lo pregunto como una especulación, ¿usted cree que esos movimientos le pidieron su cabeza al presidente Gustavo Petro y que precisamente él, para evitar esas manifestaciones, decidió nombrar a la ministra Carvajalino, que es muy cercana a los movimientos sociales, sobre todo cuando esos movimientos sociales son fundamentales para el movimiento constituyente que ha planteado el presidente desde marzo de este año? Mira, yo creo que esta tarea titánica que hacemos no es una tarea que hagamos de la noche a la mañana ni en un día. Yo he venido generando conversaciones con todos los distintos movimientos y sectores, y nuestro gobierno es un gobierno que necesita que haya movilización social para defender esta reforma agraria. La reforma agraria, que no solo es compra de tierras, ese es el punto el inicial desde la perspectiva más urgente, que compartimos esa urgencia, y créame que desde que Pero ministra, no me respondió. Los movimientos sociales le pidieron al presidente su cabeza y por eso se nombra a la ministra Carvajalino, que es más cercana a ellos y que además son súper necesarios para el proceso constituyente. Los movimientos sociales necesitan una respuesta más rápida, necesitan una mayor participación y representatividad en este gobierno que los representa. Las movilizaciones anunciadas para este 7 de julio, que nosotros hemos leído acompañado y las respaldamos, son movilizaciones para la defensa del gobierno nacional, para la defensa de la reforma agraria, para buscar que también otras ramas del Estado, que no solo el gobierno, se comprometan a sacar adelante la jurisdicción agraria que lleve paz y justicia al campo y quite toda esta enorme impunidad sobre el despojo y sobre la apropiación ilegal de tierras. Necesitamos que también se logre una Corte Constitucional que escuche la urgencia y la necesidad del Plan Nacional de Desarrollo, y en particular de su artículo 61, que creó el mecanismo especial de compra de tierras, que es lo que ha permitido inmaterializar, y un mensaje también de contundente respaldo de las bases sociales a que este acuerdo de paz y esa reforma rural integral que hoy estamos tan urgidos de materializar, no solamente frente a la paz de 2016, sino frente a las nuevas paces que se están dialogando y frente a un urgente acuerdo humanitario a partir de estas transformaciones de los territorios. Ese es el mensaje de las movilizaciones. Sí. Y por supuesto, o sea, sí, ministra. Siempre va a estar de lado o sea, la respuesta es sí. Yo sé que usted nos da todas unas explicaciones y no la juzgo, ni más faltaba. Pero, o sea, sí. Tal vez tener a la ministra Carvajalino ahí podía frenar un poco esa movilización social que vienen anunciando los sectores campesinos, por cuenta de cómo se ha demorado, según ellos, todo el proceso de la reforma agraria. Mira, sí, ministra, lo que pasa y justamente... es que aquí, a diferencia de la política tradicional, que es por partidos y votos y acuerdos bajo la mesa, esta reforma agraria nuestra es una reforma de movimientos históricos y de olas y de historias acumuladas una tras otra, que no se explica así. O sea, no tiene que ver con una u otra persona o con uno u otro momento coyuntural, tiene que ver con un mapa social y político que se está reconfigurando en Colombia, que además no es en vano, porque el campesinado colombiano fue masacrado por las políticas de despojo, de un genocidio que se materializó y que logró verificar la Comisión de la Verdad, y que hoy se está recomponiendo y refloreciendo. Tiene que ver con una beligerancia política, tiene que ver con la capacidad de reestructurarse organizativamente el campesinado, que es lo que el gobierno nacional quiere despertar e incentivar. Ministra, y justamente ya para terminar, el presidente Petro ya ha dicho que estos cambios en el gabinete no necesariamente implican una salida del gobierno, sino de pronto modificaciones y reacomodaciones. ¿Usted de pronto ya ha hablado con él o sabe cuáles serán sus planes después de salir del ministerio? Sí, hay algunas propuestas sobre la mesa, pero sin duda el presidente y el gobierno me han pedido seguir apoyando, sobre todo en lo que ha sido mi trabajo y lo que he apoyado desde la campaña del equipo programático, desde la segunda vuelta, desde el empalme, en lo que he trabajado mi vida y seguiré haciéndolo, y es poder hacer material esa reforma agraria, poder materializar esa paz, poder materializar esa transformación del paisaje, del campo colombiano, con campesinado digno, con unas poblaciones cada vez más incluidas y un país que logre resolver cada vez más sus inequidades. Yo soy una máquina de trabajo. Este último año me enseñó mucho más de los últimos 20 años de ejercicio profesional. Fue una experiencia para mí extraordinaria. Jamás pensé ser
o anhelé ser ministra de Estado, menos siendo una persona nadie, no perteneciendo a ningún partido, ni teniendo ningún padrino político, ni siendo heredera ni ningún apellido de nadie. Entonces, para mí es extraordinario, soy una batalladora y una luchadora, y estamos definiendo en qué momento, en qué punto es más estratégico mi apoyo y este compromiso y esta fuerza y esta capacidad de alegría, de optimismo e innovación que me han impregnado tanto estos 14 meses de trabajo hombro a hombro con nuestro presidente Petro y con el campesinado colombiano. Pues exministra, o bueno, ministra saliente Jennifer Mojica, mil gracias por su tiempo con nosotros, por hablar de lo que fue pues este año y 2 meses en el Ministerio de Agricultura, sin duda uno de los más importantes para el gobierno, sobre todo porque uno de sus planes estructurales es la reforma agraria y a usted le correspondió pues empezar a implementar esos planes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial a su audiencia, y me encanta que nuestro tema del campo cada vez gane más protagonismo. Seguiremos siendo noticias, seguiremos mostrándole al país que llegó la hora de desarrollar nuestro agro colombiano y de hacer cada vez más digna la vida de las poblaciones rurales. Mire, Camila,